Durante mis primeros años como cristiano tuve la bendición de conocer al reverendo Guillermo Hayes, quien era un misionero de los Bautistas del Sur en la comarca lagunera y fue una influencia decisiva en mi vida cristiana. De cuando en cuando, junto con otros hermanos, acompañábamos al reverendo Hayes a la ribera del río Nazas, al municipio de Rodeo, Durango, donde él tenía un ministerio misionero y pastoral en varias comunidades. Era el fin de los años 70, principios de los 80, los días de la administración del presidente Carter en los Estados Unidos. Como usted sabe, Jimmy Carter era un diácono bautista, lo que puso de moda el tema del nuevo nacimiento en la sociedad norteamericana. Debemos recordar que el principio eclesiológico de los bautistas es una membresía regenerada, es decir, una congregación formada por convertidos. En uno de sus viajes, el misionero Hayes escuchaba un programa de radio en inglés que evidentemente le molestaba, hasta que volteó y me dijo: están hablando del nuevo nacimiento, pero no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica. Me dijo que en ese tiempo se había puesto de moda el tema del nuevo nacimiento, pero cada quien lo interpretaba como quería, sin ninguna conexión con el contexto bíblico. El concepto del nuevo nacimiento fue planteado por el Señor Jesús la noche que tuvo su encuentro con Nicodemo, aquel fariseo a quien dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué significa el nuevo nacimiento? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos recordar que existen algunos textos de la Biblia que por razones del testimonio evangelístico llegamos a memorizar. Uno de ellos es precisamente Juan 3:16, y siempre que recuerdo esta cita viene a mi memoria una anécdota que cuenta el hermano Carlos Ocaña. Él es poblano, pero creció en Chihuahua, y dice que después de que se convirtió en su iglesia en Chihuahua, un día llegó una persona a pedir ayuda económica. Uno de los diáconos vio o sintió algo que no le gustó en esa persona y le preguntó: ¿eres cristiano? Sí. A ver, ¿qué dice Juan 3:16? Dice que está bien y que les manda saludos. Dice, ahí nos dimos cuenta qué clase de cristiano era, ¿no? Bueno, hermanos, es un texto al que recurrimos frecuentemente porque cifra el contenido del Evangelio, pero de él se derivan cuando menos tres enseñanzas. La primera es que el nuevo nacimiento es una nueva vida. Debemos empezar reconociendo que la conversión de los gentiles al judaísmo era un fenómeno bien conocido en tiempos del Nuevo Testamento. Sus rituales de conversión estaban bien establecidos en tiempos del Señor Jesús. En el caso de los varones que querían convertirse en judíos, debían circuncidarse, ofrecer un sacrificio y participar en un baño ritual, después de lo cual se decía podían casarse con su propia madre porque eran una persona totalmente nueva. Obviamente esto de casarse con su madre lo decían en sentido figurado. Las damas lo tenían más fácil y sigue siendo así hasta el presente. Basta con que hagan un lavamiento ritual y entonces se consideran judías. La matriz de la que nació el cristianismo fue el judaísmo. No debemos olvidar que el evangelio cristiano es la buena noticia acerca de un judío y que primeramente fue predicado por judíos a los judíos. Tampoco debemos olvidar que en el desarrollo de sus ministerios los misioneros cristianos guiaron sus pasos por las sendas judías, es decir, iban a las sinagogas donde había creyentes esperando en el cumplimiento de la promesa a la venida del Mesías, y había también gentiles que se adherían a la fe de Israel, como dice Hechos 17:11. Pero más allá de cuestiones propiamente históricas, el nuevo nacimiento es una experiencia espiritual. El Señor Jesús habló realmente a Nicodemo del resultado de la conversión. Nicodemo es un personaje tan fascinante como misterioso. Era un principal de los judíos, un miembro del Sanedrín, reputado como un maestro del pueblo. Todavía se discute la etimología del nombre de Nicodemo. Unos dicen que viene de un origen
judío, semítico, Nicdimón, que significaría inocente de la sangre, mientras que otros le atribuyen un origen helénico, diciendo que Nicodemo significa el que vence con el pueblo. Pero el relato no provee mayor información respecto a la convicción que lo llevó al Señor Jesús a reconocerlo como maestro, aunque Nicodemo mismo afirma que las señales del Señor Jesús hablaban con él. Hasta el presente, en el mundo judío, no hay ningún problema que alguien diga que es el Mesías. Ningún problema, nada más que tiene que demostrarlo. Está bien, tú eres el Mesías, tienes que demostrarlo. Tiene que haber señales que acompañen el llamamiento divino. El relato principia afirmando que Nicodemo acudió al Señor Jesús de noche, lo que lleva a algunos intérpretes de la Biblia a llamarlo el discípulo secreto, e incluso un comentarista bíblico dice que Nicodemo era un hombre de poca fe y poco valor, que representaba un grupo de personas como él, que lo comisionó para visitar al maestro. Pero esto es especulación, porque si usted lee con cuidado el texto no habla de eso. Es un asunto de especulación. Ni el relato ni el resto del evangelio, los evangelios, sostienen esta especulación. La otra conclusión a la que se llega es que Nicodemo buscó al maestro de noche como un rabino. Los rabinos sabían que la mejor hora para estudiar la ley era de noche, donde la posibilidad de distracciones era menor. Pero al margen de estas consideraciones, los intérpretes están de acuerdo de que fue de noche porque pasó de las tinieblas a la luz. Esa noche pudo conocer la luz del mundo, que era o que es Jesucristo. Como señalamos anteriormente, cuando Nicodemo escuchó al maestro decir: el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, respondió preguntando: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta del maestro fue aún más desafiante: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significan estas palabras? A lo largo de la historia cristiana ha habido varias propuestas de lectura. Algunos ven en las palabras del maestro una alusión al nacimiento físico, porque a final de cuentas todos nosotros venimos de una bolsa de agua, todos pasamos por allí. Otros lo ven como una alusión al bautismo cristiano, otros una referencia a la palabra de Dios y otros una alusión al Espíritu de Dios. Con su pregunta, Nicodemo tenía claramente en mente el nacimiento físico, pero el Señor le dijo: lo que nace de la carne es carne. Es decir, le estaba hablando de algo más que eso. Respecto al bautismo cristiano, difícilmente el Señor hablaría de un sacramento que todavía no existía, y más aún, aunque utiliza la figura del agua, solo la utiliza una vez en las 3 veces que el Señor Jesús habló del nuevo nacimiento, versículos 3, versículo 5 y versículo 7, y en el resto del Nuevo Testamento usted nunca va a encontrar una afirmación que diga que el bautismo es necesario para salvación. En contraste, entender el agua como una alusión a la palabra de Dios tiene un fundamento más firme. En Efesios 5, 25 al 26, el apóstol San Pablo dice que Cristo purificó a la iglesia por el lavamiento del agua de la palabra, y tanto el apóstol San Pedro como Santiago dicen que el nuevo nacimiento ocurre por la palabra de Dios, 1 Pedro 1, 23, Santiago 1, 18. En el Nuevo Testamento el bautismo no es para quien está buscando la vida eterna, no es para quien quiere llegar a ser salvo, es para el que ha llegado a ser salvo. Y respecto al Espíritu Santo, a diferencia de quienes afirman que solo obra mediante la ejecución del sacramento, el maestro dice que el Espíritu sopla donde quiere, oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Históricamente hablando, hermanos, hay grupos religiosos llamados cristianos que nunca han tenido avivamientos. Uno de ellos es la Iglesia Católica, porque controlan desde su perspectiva teológica al Espíritu Santo a través de los sacramentos. Entonces,
pues el espíritu está sujeto a los criterios de los hombres y no puede moverse con libertad. Incluso el movimiento carismático está supeditado al respeto a la jerarquía y cuestiones de esta naturaleza. William MacDonald, un comentarista bíblico del siglo pasado, dice algo muy interesante al respecto. El Espíritu de Dios es soberano y se mueve como le agrada. Tratamos de hacer encajarlo en algún molde en particular, pero nuestros intentos se frustrarán inevitablemente. La mayoría de las figuras del Espíritu Santo son fluidas: el viento, el fuego, el aceite, el agua. Intente sujetarlas con su mano y verá que siempre se encontrará con la idea de no puedes controlarme. Algunos afirman incluso que el libro de los Hechos es un modelo definido y predecible de evangelización, pero lo único que yo puedo ver allí es la soberanía del Espíritu Santo. Los apóstoles no siguieron un libro de texto, sino la dirección de Dios, y con frecuencia era tan desafiante que iba en contra del sentido común. A menudo, a modo de ilustración, hermanos, vemos por ejemplo que el Espíritu Santo dice a Felipe que deje un ministerio exitoso en Samaria para ir a testificar a un eunuco solitario de Etiopía que iba en camino a Gaza. En nuestros días debemos guardarnos de dictarle al Espíritu Santo lo que puede o no puede hacer. No está limitado a métodos ni atento a nuestro formalismo, ritualismo o falta de vida, haciendo surgir nuevos movimientos de santidad, de poder vivificante. Por tanto, debemos abrirnos a esta dinámica soberana del Espíritu Santo y no quedaremos sentados al lado del camino con una mera actitud crítica. Creo que espíritu y agua en este contexto aluden al Espíritu Santo, así como en Mateo capítulo 3 versículo 11, agua y espíritu aluden a la misma persona, hablan exactamente del Espíritu Santo. Hay una segunda enseñanza en el pasaje. El texto nos enseña que el nuevo nacimiento es una vida que viene de lo alto. El relato señala la confusión de Nicodemo. Este preguntó al maestro: ¿cómo puedo nacer siendo viejo? ¿Puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Entendía que esta clase de qué clase de nacimiento hablaba el maestro, cosa que es evidente en la propia formulación de la pregunta. En griego hay una manera de hacer una pregunta esperando una respuesta negativa, y es la que usó Nicodemo aquí. Si se tradujera muy literalmente para que su pregunta tuviera sentido, sería la traducción: no estarás hablando de nacer físicamente por segunda vez, ¿verdad? Se tendría que traducir así. Como fariseo y principal entre los judíos, Nicodemo estaba familiarizado con los rituales de conversión al judaísmo, pero de ninguna manera con la idea de que el judío tuviera que renacer. Esto es lo fabuloso del ministerio de Juan el Bautista: predicar el bautismo para arrepentimiento, y los judíos acudieron en masa a su bautismo. Los rituales de purificación eran para los gentiles, eran para los paganos, no para los judíos. Ellos eran hijos del pacto, eran hijos de Abraham, tenían la salvación por denominación de origen, así de sencillo. Pero pronto Juan empieza a decir, convertidos, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Y bueno, los judíos empezaron a bautizarse por primera vez en la historia, reconociendo que no eran mejores que los gentiles. Pero hay algo muy interesante, hermanos, aquí. La expresión nacer de nuevo puede traducirse, como lo hacía la Reina Valera 1909, como nacer de arriba o nacer de lo alto. Y esto es perfectamente plausible porque en arameo, la lengua que hablaba el Señor Jesús, no existe un adverbio que signifique de nuevo u otra vez, de donde lo emplearían más en el sentido de nacer de lo alto, como se emplea en otros pasajes del Evangelio de Juan. En 3:31 el Señor Jesús dice: el que es de arriba, el que viene de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales hace, el que es del cielo
es sobre todos. Dijo también a Poncio Pilatos: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no viniera de arriba. Juan 19:11. Y de igual manera dice que la vestidura del Señor Jesús era una trama sin costuras de arriba abajo. 19:23. Y que cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Es una alusión entonces a una obra de la gracia, porque, como diría el apóstol Santiago, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. El nuevo nacimiento es de lo alto porque nace del corazón de Dios y de su voluntad redentora. Es de lo alto porque se ejecuta por Jesucristo, quien por nosotros los hombres, es el credo, y por nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre. Y es de lo alto porque se aplica por el Espíritu Santo, quien redarguye, recuerda y enseña las palabras del Maestro. En suma, la vida cristiana comienza con el nacimiento porque se trata de un nuevo principio. El Señor Jesús dice, Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La acción de concebir pertenece a Dios. El nuevo nacimiento es comparable al nacimiento físico porque es surgir de las tinieblas a la luz, cuando lo que está restringido y confinado por fin sale a la libertad. El nuevo nacimiento es nuevo en cuanto a calidad y en cuanto a esencia. El contraste entre la vida terrenal y la vida que viene de arriba es tal que el Señor Jesús dice: el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Randy Alcorn, un predicador norteamericano contemporáneo, cuenta que en alguna ocasión lo invitaron a predicar en un evento grande, donde también iba a cantar un cantante cristiano famoso. Dice, y casualmente iba a cantar uno de mis himnos favoritos, Gracia Admirable o Amazing Grace. Dice, usted recordará la letra: Gracia admirable que a un pecador salvó. Bueno, dice Randy Alcorn que se impactó cuando escuchó al cantante decir: asombrosa gracia, dulce sonido, que salvó a un alma como la mía. La palabra miserable fue sustituida por alma. ¿Por qué? Porque miserable parece humillante. Pero no puedo evitar pensar sino en John Newton, el escritor del himno. Era un traficante de esclavos, inmoral, blasfemo, un hombre que sabía que era miserable y que había sido librado de las profundidades de sus pecados. Solo porque entendió este hecho tan fundamental y tan profundamente, que pudo entender que la gracia de Dios era increíblemente asombrosa. De allí procede el himno inmortal, que no deja lugar para nuestro orgullo o para nuestra soberbia. La gracia enfatiza las profundidades del pecado, la virtud del impensable precio pagado para redimirnos. Pablo dijo que si los hombres fueran suficientemente buenos para salvarse, entonces Cristo murió en vano, Gálatas 2:21. Si no nos enfrentamos a la dura realidad de nuestro pecado, la gracia de Dios no nos parecerá tan asombrosa. He contado esto varias veces. Hace unos años, mi esposa pasaba por el centro, creo que a la calle Pino Suárez, si no lo recuerdo, y había una tienda de ropa allí, y mi esposa se detuvo en el aparador para ver algo, y de pronto escuchó que dentro del negocio estaba el himno Amazing Grace, pero solo la música. Entonces mi esposa entró, le preguntó a la señora si era evangélica, y ella sorprendida le dijo: no. Dice: es que ese es un himno evangélico. Dice: no, mire, yo no sé ni siquiera cómo se llama. Dice: lo que le puedo decir es que cada vez que tengo angustia o tengo temor, dice, pongo esta música y calma mi corazón. Y entonces mi esposa tuvo la oportunidad de decirle: mire, la historia de este himno es esta. Le empezó a contar la historia del himno de Newton, hablándole de un esclavista, que él mismo había sido esclavo en algún tiempo, que cuando fue alcanzado por la gracia decía:
Yo fui responsable por la desgracia de 60,000 seres humanos. Cuando llevaban a las mujeres africanas en los barcos, hacían lo que querían con ellas. Cuando los hombres morían, los aventaban por la borda y decían que cardúmenes de tiburones iban detrás de los barcos negreros porque sabían que iban a comer gratis cada día. Una tragedia terrible. Y cuando el hombre fue alcanzado por la gracia, pudo componer ese himno. No es casualidad, hermanos, que en el tiempo de la lucha por los derechos civiles, estamos hablando hace 60 años en Estados Unidos, cada vez que las cosas se ponían graves entre manifestantes y policías, los manifestantes empezaban a cantar Amazing Grace, y dice, bajaban sus carteles y los policías sus macanas y estaban cantando juntos el himno a la gracia, a la misericordia de nuestro Dios. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. El texto nos enseña que el nuevo nacimiento es una vida que trasciende a la eternidad. El Señor Jesús dijo, el que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es el corazón del mensaje de Jesucristo. La iglesia nunca fue su tema. Cristo habló 2 veces de la iglesia, pero en los evangelios encontramos que cuando empezó su ministerio, Lucas 8:1, empezó a anunciar el evangelio del reino. Enseñó a los suyos a rogar, venga tu reino. Mateo 6:10. En mayor parte de sus parábolas principiaban con la declaración, el reino de los cielos es semejante a. En el clímax de sus enseñanzas encontramos las palabras, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando llamaba a los discípulos les advertía no voltear atrás por el riesgo de no tomar parte del reino. La totalidad de la empresa misionera está centrada en el reino de Dios y será predicado este evangelio del reino entre las naciones y entonces vendrá el fin, dice Mateo 24:14. Durante la celebración de la última cena dijo a los discípulos, no sabéis que no beberé más del fruto de la vida hasta el día que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. La promesa de la segunda venida de Cristo viene acompañada con la visión del Hijo del Hombre viniendo en su reino, dice Mateo 16:28. ¿Qué significa entonces ver el reino de Dios? Los eruditos modernos concuerdan con que reino debe entenderse aquí en un sentido dinámico. Sugieren que una mejor traducción sería el reinado, ya que se trata de la aplicación o puesta en práctica del gobierno de Dios. El que no nazca de nuevo no solo no puede entrar al reino, ni siquiera lo puede ver. En su evangelio, Juan habla más de la vida eterna y qué significa entrar al reino de Dios que en los evangelios sinópticos. La promesa del nuevo nacimiento incluye también a la vida eterna, que es uno de los grandes temas del evangelio de Juan. En 3:16 dice, porque tal manera amó Dios al mundo, que a usted conoce el versículo del que C.H. Dodd, un erudito británico, dice, nada más natural aquí que empezar con la propia declaración del evangelio del propósito de su obra. Escribe, para que creáis y tengáis vida. Y este es también el objetivo por el cual Cristo vino al mundo. Yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia, y la vida es el tema central de su obra. Hablando, hermanos, sobre estos asuntos y la esperanza cristiana, C.S. Lewis decía, la esperanza cristiana es una continua expectativa de un deseo de vida eterna. Los cristianos que más hicieron por este mundo fueron los que más pensaron en el otro mundo. Si nuestro objetivo es el cielo, la tierra, se nos dará por añadidura. Si nuestro objetivo es la tierra, no tendremos ninguna de las dos cosas. Parece una extraña regla, pero algo parecido parece funcionar en otros asuntos. La salud es una gran bendición, pero cuando se convierte en una obsesión, nos convertimos en hipocondriacos y empezamos a pensar que estamos enfermos. Es probable que disfrutemos de la salud,
pero solo lo haremos si disfrutamos las otras cosas de la vida, cosas tan triviales como la comida, el compañerismo, el juego, el trabajo, el aire libre. Del mismo modo, jamás salvaremos a la civilización si nuestra meta es la civilización. Debemos aprender a desear otras cosas y debemos aprender a desearlas más. Es claro que vida eterna es un concepto más cualitativo que cuantitativo. He contado esta historia muchas veces. En la Ciudad de México conocí a don Manuel Arzabi, un hermano en la fe, que cuando supo que yo era de Torreón, me dijo: mi abuelo fundó la ciudad de Torreón. Se llamaba Manuel Arzabi. Pues yo no tenía razones para dudar de sus palabras, pero no sabía si era cierto o no. Ese invierno que fui de vacaciones a Torreón, pues fui al Torreón, que es la primera edificación de la ciudad, era un torreón, para controlar las avenidas del río Nazas y vigilar los movimientos de los comanches que se movían depredando la región. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Bueno, llegué y en el torreón había una placa de bronce, ahora es de plástico porque la de bronce ya se la robaron, una placa de plástico, y hay como 15 nombres. El primero es Andrés Epen y el último nombre es Manuel Arzabi. Si era cierto, su abuelo fundó la ciudad de Torreón. Pero este hombre era interesante por otras razones. Era un hombre muy, muy atractivo, muy bien parecido, y su esposa también. Y él comentaba que cuando andaba noviando con la hermana, dice: pues yo no tenía dinero, él vive en la Ciudad de México, ella vive en Iguala. Dice, y tenía que ir a verla en bicicleta, todos los sábados, en bicicleta. Dice, de ida no hay problema porque vas del altiplano a la costa. Dice, pero de regreso es de las tierras bajas al altiplano central. Dice, la semana que no estaba con ella era una eternidad insufrible. Cuando estaba con ella era un instante, solo un suspiro. Y llegada la hora le decía a la hermana: Manuel, ya vete porque se te va a hacer tarde. Y ahí viene a la Ciudad de México pedaleando otra vez de regreso. Pero la amaba, quería estar con ella. La vida eterna no tiene que ver con cuántos siglos dura, sino qué clase de vida es. Estamos hablando de una vida de comunión con Dios. Venid, benditos de mi Padre, dice el Señor Jesús en su promesa. Bueno, es claro que vida eterna es un concepto más cualitativo que cuantitativo. Lo importante no es cuánto dura, sino qué clase de vida es. Es vida con Dios, y la razón de la oferta de la vida eterna es el amor de Dios. C.S. Lewis lo dijo de manera brillante: cuando el cristianismo dice que Dios ama al hombre, quiere decir justamente eso, que Dios ama al hombre, que no tiene una preocupación algo desinteresada por nuestro bienestar, sino que somos de manera real y terrible, sorprendentemente objetos de su amor. ¿Querías un Dios de amor? Allí lo tienes. El gran espíritu al que invocó tan libremente está presente, no en una benevolencia senil a modo somnoliento para que seamos felices de alguna manera, no la fría filantropía de un juez escrupuloso, ni el cuidado de un anfitrión que se siente responsable por la comodidad de sus invitados, sino que el fuego consumidor mismo, el amor que hizo los mundos, prudente y venerado, como el amor de un padre por el hijo, celoso, inflexible, exigente, como el amor de una pareja. Dice C.S. Lewis: ¿quieres conocer un Dios de amor? Ahí está Él, que te ama así. Creo que la cumbre de nuestro relato es el versículo 16 de Juan 3. Los testigos de Jehová que van a cambiar de nombre, van a llamarse testigos de Cristo, porque testigo de Jehová está tan desprestigiado en el mundo, tan devaluado. O sea, ya gobiernos europeos, sobre todo los países nórdicos, le quitaron el sostenimiento de la corona a los testigos de Jehová porque abusan de niños, porque
practican el ostracismo, etc. Y se fueron a los tribunales a exigirle a la corona sueca que les devuelva su dinero, el dinero que ellos dicen que es del diablo, pero pelean por él. Van a cambiar de nombre porque están tan desprestigiados, pero ellos dicen, todavía usan el nombre, dicen, el único versículo que ustedes se saben de memoria es Juan 3:16, y ¿sabe qué? Muchas veces es cierto, pero si usted entiende Juan 3:16, entiende toda la Biblia, entiende todo el Evangelio, no necesita saber más, entiende lo que dice la palabra de Dios. Pero es claro que el amor de Dios es mucho más que el tema de un versículo, más que una afirmación del credo. El amor de Dios es realmente su respuesta a nuestra realidad y a nuestras más profundas necesidades. Decimos esto, hermanos, porque hoy en día en este mundo hay personas que nunca han experimentado un amor incondicional. Los han apreciado y se actúan de tal o cual manera, se obtienen tal o cual logro, pero no saben en absoluto saber lo que significa ser amados por ellos mismos a pesar de sus fallos, tanto sus momentos de éxito como de fracaso. Hay individuos que tienen una imagen de sí mismos transmitida tremendamente pobre, inculcada por sus padres que los dominaban y no sabían estimularlos y amarlos. En vez de eso, desde su niñez y juventud estuvieron rodeados de crítica, de hostilidad, y esto sucede con personas no exitosas como con personas exitosas. El éxito profesional no está necesariamente relacionado con nuestros sentimientos o necesidades emocionales. Muchas personas han recibido abusos en su niñez. Cada vez más claro se evidencia que en nuestra cultura civilizada hay niños que son objetos de toda clase de abuso físico, verbal, emocional, psicológico, económico, sexual, por aquellos que debían protegerlos de todo eso. Pero el amor de Dios se derrama en Cristo Jesús en todos los que creen en Él y puede inundar el corazón de esas personas. Como conclusión, en víspera de su ordenación al ministerio, el doctor Manuel Frías, un traumatólogo cristiano, compartía a un grupo de consiervos su experiencia de conversión. Le pedimos que nos diera su testimonio y él dijo que cuando estaba noviando con la que ahora es su esposa, la acompañaba a la iglesia Bautista Oreb en la Ciudad de México, una iglesia muy interesante por muchas razones. A las 10 de la mañana, hermano Pablo, se cerraba la puerta del templo. Si usted no llegaba a tiempo, quedaba fuera, váyase a otra iglesia. Y todo el mundo llegaba a tiempo. En el templo, en los salones, etcétera, etcétera. El hermano Frías iba allí con su novia y todo iba muy bien, estaba acabando la carrera de medicina, pero se murió su padre. Y dice, y la familia se quedó en bancarrota. Entonces él pensó, a punto de terminar la carrera, dijo, se acabó, no lo voy a lograr. Habló con su novia y le dijo, me voy a regresar a Querétaro, pues tengo que trabajar. Y le dice a su novia, la hermana, vamos a hablar con mi papá. Su papá le dice, no, ¿cuál es tu problema? Pues no tengo donde vivir. Ok, yo tengo una casa, te vas a quedar allí. No me puedo sostener. Si es por alimento, vas a comer todos los días en la casa. Y dice el hermano Frías, dice, ese día me convertí. Dice, porque yo había escuchado y me gustaba lo que oía y todo, pero no había tenido un encuentro con Cristo. Y dice, cuando vi el amor de Dios así, lo podía palpar. No era una definición doctrinal, no era una historia, un relato. Dice, ahí está el amor de Dios, ¿qué más quieres? Como decía C.S. Lewis, ¿quieres un Dios de amor? Ahí está. ¿Eso es lo que quieres? Ahí está. Dice, ya no tuve más remedio. Dice, tuve que doblar mi rodilla y pedirle a Dios perdón y comprometerme el resto de mi vida con Él. El nuevo nacimiento es un tema edificante. Cifra la obra divina de redención, pero es más que un tópico doctrinal. No es un rimbombante principio bautista, tampoco un acontecimiento que data nuestra acta de nacimiento espiritual.
no solo tiene que ver con lo que recibimos, sino tiene que ver también con lo que damos, con nuestra propia vida. Carlos Spurgeon decía al respecto: cuando los hombres están pereciendo en el entorno de uno, sería cruel desperdiciar el tiempo tratando de entretener sus mentes o alimentar sus fantasías. Tenemos que hacer algo práctico para atender su necesidad. Se están muriendo de hambre, hay que darles de comer. Tienen frío, hay que abrigarlos. Están enfermos, hay que proveerles ayuda médica. Cuando el caso es urgente, hay que limitarse a las cosas necesarias y atender de todo corazón lo que debe recibir nuestra atención. Lo que puede ser debe esperar ante lo que se exige que sea de manera inmediata. Ahora bien, las necesidades espirituales de los seres humanos son urgentes y entre ellas la más apremiante es la regeneración. Es necesario que nazcan de nuevo o estarán perdidos. Por tanto, si vamos a dilatar en este tópico, en este momento, y le vamos a dar toda nuestra consideración, dejando que los otros asuntos interesantes esperen a este importantísimo tema que llegue a su feliz conclusión, nuestro sincero deseo es que haya una recolección de almas para el granero de la salvación. Para que esto suceda, es necesario que nazcan de nuevo. Termino con esto. Fines de los años 70, principios de los 80, mi hermano Walter se acuerda más de eso que yo. Vino Billy Graham a la Arena México, hermano Walter. Okay. Todas las iglesias evangélicas de la Ciudad de México hicieron un esfuerzo evangelístico, y en el interior del país se supo que esto iba a acontecer. Algunas iglesias contrataron autobuses para ir al evento. Voy a ser sincero, hermanos, si lo sabe Dios, que lo sepan ustedes. Cuando escuché predicar a Billy Graham, me sentí tentado a la decepción, porque yo esperaba un predicador muy elocuente y no lo era. Era un hombre que iba a la ABC de la fe, se iba a lo esencial, le presentaba a Cristo, no entretenía su oído, no trataba de estimular su inteligencia, iba a su necesidad apremiante, su necesidad de Cristo, y es lo que predicaba. De la primera iglesia bautista de Chihuahua salió un camión que iban unos 40 hermanos a cargo de un diácono. Llegaron a la arena, estuvieron en el culto, llegó la hora de la invitación y este diácono bajó de donde estaba, empezó a bajar las gradas para ir al altar. Y los hermanos de la iglesia pensaron: yo creo que les va a ir a ayudar pues a tomar datos de los convertidos, ya ven que luego los pasaban al cuartito y ahí los confesaban y todo eso, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Etcétera, etcétera. Yo siento que es medio agresivo eso. Es mejor acercarse personalmente y si la persona tiene interés, pues platicamos, ¿no? Bueno, este hombre llegó y se puso ahí con los que pasaron al frente. Cuando terminó el evento y él regresó con los hermanos de Chihuahua, le dijeron: ¿qué pasó, hermano? Y él dice: ¿saben que me di cuenta que yo nunca había aceptado a Cristo? No como lo dijo Billy Graham. Dice: cuando llegué a la iglesia, pues me gustó. Empecé a congregarme, me dijeron que si me quería bautizar, me bauticé. Que si quería servir, empecé a servir. Que si quería ser diácono, me gusta servir. Pero nunca tuve un encuentro personal con Cristo, un encuentro real, de decirle: Señor, perdóname, aquí estoy a tus pies. Dice: y esta noche lo entendí por fin, entendí de qué se trataba. Hermanos, podemos congregarnos años y no quiere decir nada, absolutamente nada. Decía Carlos Spurgeon: si la gente tiene hambre, hay que darle comer; si tiene frío, hay que abrigarla; si está enferma, hay que ayudarle. Pero su necesidad más grande sigue siendo su relación con Dios. Entonces, dice, es necesario llenar el granero del Evangelio, dice, con una cosecha abundante, pero para eso tienen que nacer.
de nuevo. Oremos al Señor.